tal? Bienvenidos, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que los agarre. Este es el programa inaugural de este podcast llamado El Coraje de la Verdad. Vamos a empezar hoy con una invitada de lujo, de súper lujo, para tocar el tema de violencia política y género. Nuestra invitada es nada más ni nada menos que la maestra Melissa Guerra, una especialista con hartas credenciales educativas y de trayectoria profesional en lo que es pertinente hacia ciencia política, de cuestiones electorales y cuestiones de género, políticas públicas y género. Tiene una licenciatura en el CIDE, después una especialidad en Derecho Electoral en la UNAM, maestría en Procesos e Instituciones Electorales, CEP-IFE, maestría en Flaxo, en Políticas Públicas y Análisis de Políticas Públicas, y una maestría en Políticas Públicas y Género en Flaxo también. 2 maestrías, me da miedo preguntarle si va a hacer otra maestría, es muy probable porque esto se hace vicio. Ha sido, es analista, especialista independiente, secretaria técnica mando superior en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, parlamentaria en el primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México y directora de seguimiento y evaluación de programas en el INE. Además de que, si mal no recuerdo, estuvo a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en el INE durante varios años. Y pues siempre, como pueden observar, una trayectoria tanto educativa como profesional de cerca de 20 años ya en total sobre políticas públicas, género y elecciones. Así que, ¿quién mejor que ella para platicar a menos de un mes de las elecciones más grandes de la historia de México sobre violencia política y género? Bienvenida, Melissa, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Andrés, muchas gracias. Me encanta estar en la inauguración de este podcast. Te deseo el mejor de los éxitos y muchas gracias por tenerme acá en este primer capítulo. Gracias a ti y pues una madrina de lujo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues un tema delicado, está en boga, desafortunadamente por motivos negativos. Pero siempre será importante para acercarnos y dar un paso más hacia la equidad, hablar de él. Y bueno, pues en el menú de hoy no podríamos dejar fuera al que ha sido el mayor caso, quizá no por las razones positivas, pero sí el más debatible, el caso de Félix Salgado Macedonio y su herencia de la candidatura, su problema electoral, pero para no meternos en este embrollo, lo que recuerdo es que antes incluso de que se le cancelara el registro, había acusaciones contra Félix Salgado Macedonio sobre agresión sexual y violación. Hay información contradictoria, algunos dicen que tenía 3 acusaciones, otros que eran 5, y bueno, incluso en alguna ocasión el presidente López salió a decir que pues nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario y que en su opinión pues él podía seguir compitiendo. Y creo que ese es un punto clave. Si alguien está acusado de violación, salen mujeres a decir que es correcto, que las violó o que las agredió sexualmente. ¿Qué debemos de hacer como ciudadanos? ¿Debemos de creerle a las mujeres? ¿Debemos de apoyar a nuestro candidato si es del partido? Y más importante, ¿por qué no hay claridad? Hay como una línea filosófica aquí que no me deja a mí ni siquiera dar una posición. ¿Nos puedes explicar un poco este menjurje? Claro, mira, yo creo que hay que irlo desmenuzando desde un poco antes, o a lo mejor tal vez mucho antes, este tema. Creo que todo este tema viene a raíz de un impulso muy importante que viene incluso desde los 90s para que las mujeres participemos en política, que participemos en igualdad de condiciones en política. En México empiezan primero con cuotas. Al principio fueron cuotas no obligatorias, es decir,
Se sugería muy amablemente a los partidos políticos que pusieran por lo menos al 30% de un género, entiéndase a las mujeres. Y lo que pasó fue que esa muy buena propuesta pues no fue cumplida. No voy a hacer toda la historia, porque es una historia creo que bastante conocida. Lo que sí quisiera decir es, se fueron haciendo reformas para que las mujeres pudiéramos ir participando mucho más. Pero a la par que esto sucedía, también lo que se fue identificando y sobre todo, como bien dices, visibilizando, nombrando, poniéndole nombre a eso que estaba sucediendo, era que se empezaron a dar más casos de violencia política en contra de las mujeres. Es decir, algún tipo de acción que impedía, limitaba, obstruía a que las mujeres pudieran ejercer sus derechos políticos y electorales por el simple hecho de ser mujeres. Cuando esto se ve, digamos, pasan dos cosas. Bueno, pasan muchas cosas. Pero por una parte se le empieza a poner nombre, se empieza a identificar. Esto no significa que no sucediera antes, significa que antes se decía que pues así era la política y que si las mujeres queríamos entrar a la política, ese era el costo que teníamos que pagar. Habría que recordar a lo mejor primero que justamente la política es sí tener el poder, buscar el poder, pero no a través de medios violentos, ¿no? Pero además se veían diferencias, porque si bien es cierto, violencia en la política ha existido, desafortunadamente, también veíamos que era muy focalizada y con elementos específicos. Por ejemplo, se critica mucho a las mujeres por cómo vestimos, por lo que se supone que debemos hacer y no debemos hacer. Por ejemplo, a las mujeres en política se les cuestiona si son buenas madres, si les da tiempo de ser buenas madres cuando están en política. Y, por ejemplo, a los hombres nunca se les cuestiona eso, ¿no? Nunca se les cuestiona a los hombres con quiénes están casados o con quiénes se relacionan, y a las mujeres sí. Pero también empezó a verse que entre más había mujeres, pues también más violencia se presentaba contra ellas. A lo mejor aquí habría que recordar un poco cómo es que todo el sistema patriarcal o una de las ideas de por qué el sistema patriarcal se sostiene y tiene que ver con, digamos, tres ejes. Los tres ejes sería el primero, que esta idea de que las diferencias entre hombres y mujeres se convierten, digamos, como naturalizadas, y además pensamos que esta diferencia se convierte en desigualdad. Y que entonces los hombres y lo que hacen los hombres están por arriba de las mujeres y lo que hacemos las mujeres, ¿no? En estos roles y estereotipos. Esa desigualdad lleva a discriminación. Es decir, las mujeres no podemos acceder a la misma manera a ciertas cosas que los hombres sí. Una de esas esferas es lo público y, por supuesto, lo político. Y cuando digamos estos dos mecanismos de desigualdad y de discriminación no funcionan, entra el tercero, que es, digamos, como la herramienta de seguridad, que es la violencia. Entonces, si ya no sirve que nos creemos diferentes, si ya no sirve que además hay derechos a los cuales no podemos acceder, entra la violencia. Y la violencia puede ser desde la violencia simbólica, que no es menor, seguramente lo comentaremos en otros casos, en casos específicos, y también tiene que ver con la violencia física, psicológica, sexual. Y no nada más es la violencia a la persona, sino sobre todo cuando es violencia contra las mujeres, también se da la violencia a la familia, la violencia a las y los hijos, a las y los padres, madre, ¿no? A la familia, al núcleo familiar, porque creemos que esta es una manera indirecta de afectar a las mujeres. Y esto es algo, por ejemplo, que generalmente no pasa con los hombres. Entonces, cuando se ve
que esta violencia empieza a aumentar, no nada más porque hay más mujeres en la política, sino porque es justamente esta herramienta que entra, digamos, como mecanismo último de seguridad para evitar que las mujeres entren a la política, las mujeres empiezan a organizar para buscar que esto deje de suceder. Y en México se aprueba recientemente la que se llamó la 3 de 3 en violencia, en materia de violencia de género. Explícanos un poco de eso, de esa 3 de 3, que me parece muy interesante. Mira, esta 3 de 3 lo que busca es que hombres, bueno, principalmente hombres, aunque no son las únicas personas que pueden estar en estas condiciones, pero sí, principalmente los violentadores son hombres, que personas que han violentado, hombres que han violentado a mujeres o por cuestiones de género, no lleguen al poder. También es una manera de mandar un mensaje a los hombres, a los violentadores, para que no usen estas herramientas de poder y para desincentivarlos, porque muchas veces lo que pasaba era, bueno, te pongo una multa, ¿no? Y la pagaban hasta con gusto. Claro. ¿No? Si ese era el precio, pues con gusto la pagan. Pero cuando la idea es, si eres un violentador, ya no puedes acceder a un cargo de elección popular, entonces ahí sí les duele y la idea es que se tenga. Esta 3 de 3 es, el tema es que los hombres no deben de ser deudores de pensión, que en México es un tema muy importante. Cerca del 80% de quienes deben de pagar pensión alimenticia no lo hacen. Ah, caray, 80%. no sabía. ¿Qué dato? O sea, se divorciaron, ¿no? Y se desentienden, ¿no? Más o menos el 80%. Entonces, quienes sean deudores de pensión alimenticia no pueden ser candidatos o candidatas. Quienes hayan estado involucrados en alguna violencia de género sancionada, es decir, comprobada, tampoco puede ser. Y quienes hayan cometido actos de violencia política, también de manera sancionada, tampoco pueden ser candidatos. ¿Qué es lo que pasa, digamos? De entrada se oye como muy bien, ¿no? O sea, Está excelente. ¿cuál es Me el imagino, es un problema? formato lo que tienen que llenar, ¿cómo es? Hoy por hoy lo que está es, digamos, se están haciendo registros, porque además no sabíamos qué hombres estaban en esta situación y, digamos, los hombres que debían de pagar pensión, desde hace varios años ya se hizo un registro, entonces se sabe si pagan o no pensión. Pero los hombres violentados, pues había que hacer violentadores, perdón, había que hacer una búsqueda. Hoy lo que se tiene es un registro. Eso se hizo de manera posterior a que se aprobó la ley. Lo mandó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al INE. Y la obligación del INE es tener un registro nacional. Entonces, cualquier persona que haya sido condenada por violencia política electoral o por violencia política electoral estará registrado, pero ahí hay varios trucos, digamos, trucos de la ley, o imperfecciones, diría yo. Uno es, como ya decías, tiene que estar sancionado. ¿Cuál es el problema de la sanción? En principio que alguien tiene que denunciar. Está tan normalizada esta violencia y está tan mal visto que una mujer denuncie, que muy pocos casos se denuncian. Lo segundo es que esa denuncia prospere, se investigue, no se guarde en el cajoncito y se dé por muerta. Que eso, pues en este país no sé cuál será el porcentaje, pero que proceda. Digamos, de las denuncias, algo así como el 1% acaba con sanción, de las denuncias.
Sí. Entonces, ¿Y alguna idea de la totalidad de agresiones, cuántas se denuncian? no sabemos, por ejemplo, en términos laborales, cuando se habla, por ejemplo, de acoso laboral o acoso sexual en ambientes laborales, algo así como el 10% de la población en algún momento se ve afectada por este tipo de cosas. Sí. Ahora, el tema es que, digamos, no nada más no hay un desarrollo adecuado para la investigación, para la sanción de las personas que deben de estar haciendo este tipo de cosas, sino que hay toda una cantidad de prejuicios respecto de eso. Por ejemplo, cuando tú decías, a las mujeres hay que creerles o no, ¿no? ¿Qué hacemos cuando una mujer denuncia? También lo que se ha visto es que las denuncias falsas son alrededor del 2%. De Sí, todas las perdón, denuncias que se hacen. perdón que te interrumpa, yo estoy de acuerdo contigo, lo decía no, no como una postura personal, de ninguna manera, porque a mí, en lo personal, pues me parece absurdo que hombre o mujer haga una denuncia de acoso sexual falsa. O sea, tanto no es una posición masculina, es una posición general. ¿Cómo un hombre va a decir, oye, o sea, hay un cierto cargo social y una vergüenza social? Entonces, yo pienso que si una mujer lo hace, hay que creerle, pero la mayoría piensa que quizá no, que quizá esas señoras se están divirtiendo. Yo no entiendo por qué, pero me parece que eso es como que el pensamiento que domina, ¿no? Y perdón la interrupción, pero creo que va por ahí el tema, ¿no? Fíjate que, digamos, hay cuestiones incluso de derecho, que no soy yo especialista, pero, digamos, están muy estudiadas. Son dos cosas diferentes. Creerle a una víctima, creerle a alguien que denuncie, no significa que de inmediato es culpable la persona. Claro. ¿No? Hay todo un proceso que se debe de seguir para asegurar que esa persona en la cual se denuncia es responsable de tal y cual cosa. Pero también es cierto que es muy diferente la disposición de quien investiga, si le cree a la denuncia, así no le cree, ¿no? Yo creo que si a cualquiera nos ponemos en esa situación, aunque no seamos especialistas, ¿no? Y decimos, bueno, le voy a creer, voy a investigar para creer, como que uno hace cosas diferentes, ¿no? Así dice, no, ese hombre, esa persona a quien acusan es muy buena, ¿no? A mí me trata súper bien. Conmigo ha sido un caballero. A Claro. ver, claro, Pues puede ser, ¿no? digamos, generalmente las personas violentas que hacen este tipo de violencia, a ver, son violentadores, no estúpidos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que generalmente cuidan mucho con quién y cómo hacen estas violencias. Y además, muchas de estas violencias que son violencias sexuales, pues tampoco es que digan, ay, espérame, déjame poner la cámara, lo hacemos, te voy a violentar aquí a plena luz del día, ¿no? Todo mundo público, para que todo el mundo vea. Claro, sí, No es tienes así. toda la razón. Viene a mi mente el caso, no solo agresores sexuales, pero también el tipo Madoff, el mayor ladrón del mundo que se robó creo que 80.000 millones de dólares. Pues no, era una persona, no llegaba y te sacaba la cartera, ¿verdad? O sea, es para hacer eso, en la maldad hay una técnica, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando revisamos esto, lo que nos encontramos es, la ley dice que tiene que ser una persona comprobada, cosa que en términos legales está muy bien. Pero si revisamos todo el sistema que no ayuda ni para que las mujeres denunciemos, ni para que se sancione a quienes son responsables, pues vamos a ver que de muchas maneras está como vacía. Es de buena intención, pero está vacía, ¿no? Sí. Porque no tiene dientitos, tiene muy buenas intenciones, ¿no? Tiene muy buena, como los bebés, tiene muy buena mandíbula, pero no tiene dientitos, ¿no? Entonces,
Ahora, ese es un problema electoral, no necesariamente, porque toda la sanción anterior, pues no depende del electoral, ¿no? Si alguien es un violador, la autoridad que debe de buscar, revisar, sancionar eso, no es la electoral, Así es. ¿no? Entonces ¿cómo le hacemos para que todo el sistema funcione? Uf. Pero es que tampoco es que ese sistema esté como en la nada y sea imperfecto por sí mismo. Es justo porque creemos que los hombres tienen, que la palabra del hombre es mucho más valiosa que la de las mujeres, ¿no? Que la palabra de una agente pública es mucho más valiosa que la palabra de alguien que no es tan público y tan famoso y tan conocido. Entonces, tenemos que ir cerrando esas brechas para que, digamos, todo funcione mejor. Pero bueno, no estamos todavía en eso, estamos trabajando en ello. Pero entonces lo que tenemos hoy es que la ley lo que dice es que las personas candidatas deben de llenar un formato de buena fe en el que la que le preguntan, el partido político o la coalición le pregunta, a ver, ¿debes pensión? No. ¿Has sido sancionado políticamente? No. Ah, ok. ¿Has Ok. sancionado por violencia de género? No. No, pásale. Entonces, ni siquiera hoy la ley obliga a verificar esos datos. Hoy el INE lo está haciendo de manera no total, sino solamente una revisión parcial, pero en realidad quienes están obligados a hacer esa revisión son los partidos políticos. Claro. ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, pues que en sentido estrictísimo y de ley, si el señor o señora no ha sido sancionado, eso es lo que dicen los partidos. Ahora, ¿no? Regresemos un poco. Sí. Los partidos también tienen la obligación de revisar y sancionar la violencia política adentro de sus partidos. Y si ellos no lo hacen, siguen encubriendo a violentadores. Entonces, podemos discutir aquí si un partido político que tiene un conocimiento de que una persona es denunciada, no una, no dos, no, sino varias veces, y no digamos el día que se iba a registrar de precandidato, pues por lo menos la duda si me queda de si es un perfil adecuado. Claro. Incluso hay mujeres dentro del partido Morena donde pues manifestaron abiertamente su desacuerdo en redes sociales, ¿no? Sí, porque volvemos al tema, según se han dado algunas cosas, en algunos casos, pareciera que hubo quien, teniendo los espacios de poder, obligaron al Poder Judicial a que no se hiciera revisión de esos casos. ¿Tú Entonces es un crees círculo que Guerrero se preste a...? Es un círculo vicioso en ese sentido. Entonces, ahí yo creo que la pregunta siguiente que nos tenemos que hacer como votantes es, ¿yo quiero votar por un partido político que no le crea a las víctimas? ¿Yo quiero votar por una candidatura que trae esta historia no comprobada, pero como sistemática, como, ¿no? Pues ¿Lo quiero hacer? parece una conducta sistemática de este personaje, ¿no? Porque además generalmente lo es. O sea, no es un caso, ¿no? Sí. Cuando se presenta un perfil de violencia de este tipo, generalmente suele ser sistemática. Porque pasó una vez, no lo castigaron, entonces va otra vez. Y la segunda va más grave. Uh-huh. Y no lo castigan, va una tercera. Y así. Oye, no, pues qué interesante, me encantó esta
conclusión previa de lo que debe de preguntarse el votante, ¿no? Si está de acuerdo con un partido que no sanciona, ni investiga ni sanciona a sus candidatos, que pues será a sus empleados en general. A ver, podemos hacer este puente que se me ocurre, pero que tiene mucho que ver, ya que me explicaste esto de la 3 de 3 con el... desafortunadamente es del mismo partido, no fue mi intención, pero estuvo en redes sociales también de David Monreal, que pellizca a Rocío Moreno, la candidata de Juchipila, pues en una nalga, ¿no? Así se dice, y dice que él no lo hizo, y la mujer, Rocío Moreno, sale a decir que ella no sintió nada, y uno desafortunadamente dice qué lástima, qué pena, ella tiene que salir a defender a este tipo, porque yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta, yo lo vi, ahí está el video, y decir que pues ella no notó nada, cuando hasta brinca, se espanta y casi reacciona como reaccionaría cualquier gente cuando le pellizcan una nalga, no, nada fuera de lo normal. Aquí, ¿cómo entraría? Sé que es el estado de Zacatecas, allá hay 3 de 3, no hay 3 de 3, a pesar de que todos estamos viendo que él hace pues yo creo que sí es una agresión sexual o no se considera. ¿Cómo está esta esfera de este incidente, esta situación que se dio aquí con el candidato David Monreal y Rocío Moreno? Mira, aquí hay varias esferas que creo que es importante analizar y tomar en cuenta. El primero tiene que ver con la violencia simbólica. Es decir, este tipo de casos en la política y en otras esferas es muy común, ¿no? Sí, o sea, por su posición, él es el hombre arriba y ella un poco abajo, y ella si quiere al quejarse se echa la soga al cuello, ¿no? Digamos, ese es el dibujo inicial. Pero es incluso, digamos, si lo llevamos hasta la calle, los piropos, ¿no? Esto que le llaman piropos, que a mí me parece que en general son agresiones. Sí. Tiene que ver con un tema en general de poder, no de deseo sexual, ¿no? Uh-huh. Imaginemos que cuando alguien le grita a una mujer, cuando un hombre le grita a una mujer cualquier cosa, si la mujer le regresa y le dice, órale, va, ¿sí? ¿No? Va, ¿de aquí a dónde? Yo he visto y se van con la cola entre las patas los individuos. Por supuesto, porque no tiene que ver con el deseo, no. Tiene que ver con un tema de poder, de que los hombres les pueden gritar a las mujeres esas cosas, de que los hombres tienen a su disposición el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ese es un primer tema. Y ahí me remito a lo simbólico, ¿no? No importa quién eres, dónde estás, el hombre está aquí, las mujeres estamos acá, y entonces los hombres pueden disponer de los cuerpos de las mujeres. Porque además, si lo pensamos al revés, creo que ni nos lo imaginamos. O sea, ¿te imaginas a una mujer pellizcándole la nalga a un hombre en el camión? No. Ni a la candidata gobernadora llega. Pues. Es hasta peligroso para las mujeres, ¿no? Claro, no. Ok. Ahora, también ahí tenemos otro tema, que es un tema que tiene que ver, por una parte, con la naturalización que todo mundo tenemos de esas cosas. Y que las mujeres estamos acostumbradas a recibir esa agresión y a no hacer nada. Y no nada más, digamos, siendo un superior o, ¿no? Estamos acostumbradas a no hacer nada. De hecho, estamos acostumbradas y entrenadas a que entre menos se vea, es como mejor, ¿no? Porque si se da cuenta que te diste cuenta y entonces, si lo ves y entonces, ¿no? Puedes correr peligro. Sí. Un peligro mayor. Entonces, hay un cierto nivel de naturalización de estas cosas. Y lo siguiente es, si no está naturalizado, si realmente fue una sorpresa,
Pues hay todo un contexto, justamente que hablabas, en este caso en específico, de poder que se puede estar dando, ¿no? En general, en los acosos, sobre todo laborales, sexuales, le va peor a la mujer si denuncia, porque el hombre que está en poder va a aplicar todo ese poder, no nada más para que la denuncia no pase, sino para que corran a la mujer, para que le vaya peor. Porque además es eso una manera de demostrar su poder. ¿No? Es decir, a mí no me toca. Sí. Es muy difícil que en estas circunstancias las mujeres denuncien. Pero si la sociedad nos quedamos también de, bueno, no pasa nada porque ella no denunció, pues volvemos al tema, ¿no? Estamos perdonándole y estamos reforzando esas acciones a los hombres. Claro, pero entiendo, vuelve a cerrarse el ciclo y otra vez, pues hay que preguntarse qué hace un partido político con este tipo de candidatos, ¿no? Y está respondiendo, no está respondiendo. Pero, y aquí no sé cómo esté la regulación electoral, pero a pesar de que se vio y todo, no es una denuncia, no procede una queja inmediata, alguien tendría que plantearla para que el Instituto Electoral local o el federal, el nacional haga algo o no. ¿Por qué nadie se mete con esto? Mira, ahí yo creo que hay como dos temas y creo que no sucedió el segundo. El primero es que ella hubiera denunciado, ¿no? Que a mí me parece que ahí había como muchas oportunidades de que pasara esa denuncia, pues justamente porque todo el mundo vimos el video, ¿no? Así es. Todo el mundo vimos el video y vimos que saltó, ¿no? A lo mejor hubieran podido decir, es que tenemos una relación y así nos llevamos, ¿no? Y por eso es que no denuncio, porque pues así nos llevamos. A lo mejor no tenemos una relación, pero así nos llevamos. Pues eso hubiera sido más sincero que el video editado que sacó luego su equipo de campaña, ¿eh? Pero de nuevo, y ahí me voy a la segunda parte, hay que revisar la violencia simbólica que está detrás. Porque, ok, así se llevan. ¿Y por qué no hemos visto un video en donde ella le agarra la nalga a él? O él se las agarra a su hermano o a la esposa de su hermano, del senador, ¿no? A lo mejor él es muy así, ¿no? Se llevan así. Así ¿no? es. Sí. Hay un mensaje de violencia política. Así es. Pero ahí la pregunta es, y este es más de derecho, que insisto, no soy especialista, ¿hay personería o no de quien denuncia? Porque el tema con el acoso sexual es cómo se siente la víctima. Y ahí déjame retomar un tema bien interesante de los hombres. Los hombres no suelen denunciar mucho menos que las mujeres el acoso, porque está muy mal visto que los hombres se quejen de eso. O sea, si de las mujeres es mal visto, a los hombres los hace menos hombres. Porque si es el acoso de una mujer, pues es sentirte deseado, ¿no? O sea, ¿cómo un hombre se va a quejar de sentirse más hombre porque es deseado por una mujer? Y si el acoso es de otro hombre, pues tampoco lo va a denunciar, porque no nada más en esta idea heteronormativa lo hace menos hombre ser deseado por otro hombre, sino que además lo hace un collón que tiene que acusar al otro, ¿no? Que no se puede defender por sí mismo. Sí. Entonces, lo que tenemos que tener claro es todo el sistema, hoy por hoy, el sistema cultural, y eso se refleja en los sistemas jurídicos, en los sistemas políticos, están hechos para que los hombres puedan acosar y las mujeres no puedan denunciar. Así es, sí, aunque también como lo dices, para que no pueda nadie acusar, ¿no? O sea, porque incluso un hombre a otro hombre
no es la norma. Y ese cambio, quizá llegamos al momento crucial del diálogo. ¿Qué podemos hacer para alcanzar, para girar eso y que estemos más cerca de la justicia? O sea, de que el que se ve violentado pueda acceder a una acusación o a la justicia. Mira, yo creo que las mujeres han hecho algo bien interesante, las mujeres políticas han hecho algo muy interesante, que es que han hecho un frente, a lo mejor no le han puesto nombre y no lo han anunciado, pero eso ha sucedido. Han hecho un frente para exigirle a la autoridad electoral, no a sus partidos, a la autoridad electoral, que la autoridad castigue. Porque ¿qué pasa si van y se lo exigen a su partido? No las volvemos a ver en política. Es su muerte política. Entonces, cuando es la autoridad electoral, entonces ellas dicen, no, pues es la ley, hay que cumplirla. Es muy inteligente. Claro, sí, por supuesto. Y gracias a eso es que se han dado los avances que se han dado. Pero ya no nos da. Es decir, ya tenemos que empezar a darles esas responsabilidades a las personas, a los partidos políticos, y lo podemos hacer a través de quienes votamos y a través de las decisiones de las propias mujeres adentro de los partidos políticos. Sí se ha dado el caso, es un costo muy alto, pero sí se ha dado el caso de que mujeres han dicho, yo así no voy, me voy del partido, me salgo de la candidatura, ¿no? Es un costo muy alto para las mujeres, para esas mujeres en específico. Pero si cada vez vamos siendo más quienes cuestionamos estos temas, quienes no los aceptamos, quienes no votamos por estos partidos, me parece que podemos ahí ir dando el cambio. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto no es solamente un partido, ¿no? Y de repente entonces nos vamos a quedar sin partidos, si los partidos no cambian. Y no hacen acciones a favor de reales, ¿no? Bien, pero creo que, a ver, y aquí sí, estoy de acuerdo contigo, pero también veo que hay como, y esto quisiera también que, si puedes explicarnos, comentar algo, hay como una brecha generacional también, en el sentido de que habrá gente mayor de 60 años que por más que le expliques, que hables, diga, ay, pues nada más le pellizcó una nalga. Pues, ni que fue, ¿no? O sea, ya está más allá, incluido uno que habla mucho por la mañana, ¿no? Para él, pues pero es como una cuestión generacional. Y hay otro grupo de jóvenes, incluso niños 15, 14, que dicen, no, ya, que... O sea, los jóvenes vienen un poco más sensibilizados. ¿Cómo explicamos esta brecha generacional? Y los que estamos entre 40 y 60, ahí está como todo, ¿no? Yo lo veo en Twitter. Hay unos que a favor, otros en contra, del mismo partido a favor, del mismo partido en contra, y se dan hasta, bueno, en Twitter, ¿no? No pasa nada. Pero ¿cómo esta cuestión generacional, y si es cierto mi apreciación de que los jóvenes vienen un poco más sensibilizados, buscan más la equidad, o no, es un sueño, una mala impresión que yo tengo? Mira, hay como datos encontrados, y déjame decirte, yo aprecio mucho a todas las mujeres jóvenes, porque me parece que sí son mujeres jóvenes, las que han hecho una movilización súper importante en marchas, en los espacios públicos, digamos, en las manifestaciones, en las protestas. Y yo estoy convencida de que gracias a estas manifestaciones y estas protestas es que hemos volteado a ver el tema, ¿no? Sí. No es la primera vez, no, pero creo que sí, gracias a estos movimientos hemos volteado. Eso no significa que necesariamente hayamos volteado a donde está el problema. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es
ahora resulta que hay una crítica importante a las mujeres que se manifiestan de ciertas maneras. Pero hay que entender que estas críticas a mujeres que se manifiestan de ciertas maneras son críticas para decirles su lugar no es ese, su manera de comportarse no es ese, tienen que regresar a la casa, calladitas se ven más bonitas, ¿no? Sí. Y es volvernos a encasillar. Sí. Es decir, este esquema del patriarcado funciona perfecto. Sí, sí. Entonces, cuando vamos a la crítica a las mujeres de cómo se manifiestan, lo que estamos haciendo es callándolas. No estamos resolviendo el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que sigue habiendo violencia contra las mujeres, es que seguimos en esta desigualdad, es que no es cierto que tenemos estos mismos accesos, ¿no? Y mientras esos problemas no se resuelvan, van a seguir habiendo manifestaciones. Así es. Menos escandalosas, más como les gustaría a unos o no, pero va a seguir habiendo manifestaciones porque el problema no se resuelve. Yo diría, en vez de estar poniendo atención donde no hacemos otra cosa más que criticar, pongamos atención a donde está el problema. Y el problema está en la desigualdad, el problema está en la cultura, el problema está en la violencia, el problema está allá, ¿no? Eso por una parte. Y insisto, sin duda, las mujeres jóvenes han tenido un papel crucial. Pero también había, por ejemplo, un estudio muy interesante en el que estaban revisando a la generación, digamos, de los 30, 20, en el que ahí estaban buscando regresar a esta idea como más tradicional de la familia, ¿no? Casarse, tener hijas, hijos, pero que la mujer se quedara en la casa. ¿Por qué? Porque esta generación es una generación que había vivido con padres divorciados, donde justamente la mujer estaba trabajando y entonces estábamos como regresando a que las mujeres perdieran estas autonomías económicas, este desarrollo profesional, porque además justamente se da por sentado que ya estamos en igualdad. Y entonces estamos a veces regresando, ¿no? A lo mejor son maneras diferentes, a lo mejor es un poco más sutil, pero creo que sí tenemos que seguir cuestionándonos si realmente estamos en esta igualdad o no, ¿no? Sí tiene que ver con un tema generacional, pero es más por un tema cultural. Porque a lo mejor en ciertas zonas, por ejemplo, Ciudad de México, en muchos sentidos se considera un lugar muy progresista, a lo mejor una mujer de 60 años de Ciudad de México es mucho más progresista que una mujer indígena de 20 años en la sierra que quieras, ¿no? Sí. O a lo mejor no. O una de Lagos de Moreno. Entonces, es lo que tenemos que identificar es un tema cultural y por tanto se puede cambiar. No es un tema natural. Entonces, se puede cambiar y se puede cambiar para ser más progresistas o para ser más conservadores. Claro, sí. ¿No? O sea, tampoco perdamos esta idea de que todo siempre es más progresista y siempre lo nuevo es mejor. No necesariamente. ¿O mejor para quién? ¿No? Claro. Entonces, ahí yo creo que más bien lo que tenemos que cuestionarnos es justamente estas condiciones, si son de igualdad o no, para realizar cada quien el proyecto de vida que quiera realizar. Además, los proyectos de vida no tienen por qué ser iguales todos, ¿no? A lo mejor algo que yo considero bueno para mí, pues no es necesariamente bueno para ti, o no es lo que tú deseas. Sí. El tema es, si esos proyectos de vida no interfieren con otros proyectos de vida, entonces deben de ser igualmente valiosos. Y deberíamos de tener las mismas condiciones para desarrollarlo. Sin importar si naces mujer, o si naces con vagina, ¿no? Si adoptas un género, si tienes una identidad o una expresión de género tal o cual,
sí tienes y ahí se entrecruzan muchas otras tipos de discriminaciones, ¿no? Clase social, color de piel, etnia, idioma, estado de migración, en fin, capacidades, un chorro de cosas. Pero lo que sí vemos es que el género nos atraviesa siempre, a todas, a todos, a todes, en todos momentos, en todos lugares. Si tú me preguntaras, ¿el género es malo? Yo te diría, no. Lo que es malo es las conformaciones de género que hemos hecho, que las hemos hecho desiguales. Sí. Sí, bueno, es evidente, como lo has explicado, que el hombre tiene una ventaja siempre ante cualquier conflicto. Y eso, pues, no es ni bueno ni malo, pero es injusto. Sí, porque ni tú decidiste nacer hombre y ser hombre, ni yo decidí nacer mujer y ser mujer. Bueno, a lo mejor la decisión de serlo, sí, Quizá. pero digamos, incluso el serlo y no ser una persona cisgénero también tiene un costo. Así es, sí, por supuesto. No, bueno, pues muchas gracias por esta explicación. Ya casi llegamos al final. La verdad es que ha sido muy aleccionadora, con mucha claridad. Has desenredado todos estos debates. La verdad había un par de temas más que quería tocar contigo, pero me parece que ha sido muy clara y me parece la premisa. Si tu partido hace algo contra estos agresores sexuales y vigila, pues bueno, pues resulta que actuó dentro de su capacidad cuando se averiguó o cuando se hizo público, ¿no? Cuando todos nos enteramos, pero vaya, actuó a fin de cuentas. Me dejaste con una pregunta aquí sobre una duda o una incertidumbre que me surgió a partir de que comentabas esto de las manifestaciones de las mujeres que se han dado en los últimos años, sobre todo, no lo dijiste, pero las que atacan los monumentos y hacen algunos destrozos. Parece ser, y no sé si va por ahí, pero parece ser que tienen una inspiración marxista en el sentido de decir, no, pues llevamos la verdad desde los 60 quejándonos y pidiendo igualdad y equidad, o pues por lo menos yo lo tengo así en mi radar, ¿no? Desde los 60 hay una revolución, y no nos hacen caso, no nos hacen caso. Entonces, para que me voltees a ver, pues como decía Marx, el dueño del capital no va a decir ten, ¿no? Ahí está, ten tú tu empresa. Pues no, voy a tener que llegar y darte, en el caso de estas manifestaciones, pues por lo menos donde vas a verme, ¿no? Donde vas a decir, mira lo que hicieron y quizás sí te intereses por algo más. ¿Esto es correcta mi interpretación o estoy yo acá ya fuera de toda esfera? Mira, yo creo que hay distintas interpretaciones. También hay una interpretación iconoclasta en términos de que justamente estos monumentos, pues hacer una reinterpretación, ¿no? A mí me parece bien interesante pensarlo por ahí, por ejemplo, el caso de el Ángel de la Independencia. Sí. Muchos de los movimientos feministas no lo reconocen como el Ángel de la Independencia, retoman el nombre de la victoria alada. Sí. Y además dicen, bueno, si esta es la representación de mi ciudad, de lo que pasa con, además el ángel, bueno, es un ángel, ¿no? Ahora. Es una ángela, es una victoria. Entonces, claro, si es una mujer, pues vamos a representarla con lo que está pasando con las mujeres hoy, ¿no? ¿Y cómo están? Pues están rayadas, están dañadas, todo el mundo opina sobre ellas, Mira, ¿qué? ¿no? El Estado no la cuida, el Estado no la... Entonces, esa es una vertiente. Lo que creo muy importante decir, independientemente de cuál sea la interpretación que le querramos dar a eso, es que internacionalmente este tipo de manifestaciones no son consideradas violentas. Es decir, el Estado lo que debe de proteger no es
a los bienes, Ajá. lo primero que debe de proteger en su lista, Gente, su prioridad, claro. deben ser los derechos humanos. Claro. Y ahí está el derecho de expresión, está el derecho de manifestación y está el derecho de reunión pacífica. ¿Qué entiende el derecho internacional por reunión pacífica? Toda aquella reunión en la que no hay lesiones graves o muerte o, digamos, un ataque fuerte, grave a los bienes. ¿Qué es lo que hemos visto en muchas de las manifestaciones? Rayan, pintan y al día siguiente no pasó nada por ahí. Entonces eso no es grave. Discúlpeme, pero eso no es grave, ¿no? Pues sí, ¿qué tanto pasó? Y mientras, ¿qué está pasando? Mientras están matando a 10 mujeres al día y ahí no pasa nada. Y eso no es violento. Así es. ¿No? Entonces, creo que también es muy importante que las personas no estigmaticemos a quienes protestamos. Porque de nueva cuenta, también cuando dicen los medios de comunicación o el gobierno, las feministas están destruyendo. Bueno, mientras no haya una afectación de lesión o muerte, no debe ser considerada grave y, por tanto, el Estado tiene como prioridad proteger a quienes se manifiestan. Pues fíjate que irónicamente volvimos a llegar al principio, ya sea por mi interpretación marxista o la interpretación iconoclasta, si ellas no lo hubieran hecho, pues nadie hubiera hablado de ellas, porque justamente esto que mencionas, generalizan como si todas hubieran ido a romper vidrios o como si todas hubieran ido a dañar monumentos, y se olvidan de la mayoría que estuvo marchando, ¿no? Entonces, fíjate que la misma crítica, y en ese momento me doy cuenta, refuerza la interpretación de que es que si no me manifiesto de alguna manera más expresiva, como tú nos explicaste, no siempre es agresiva, pues la verdad tú no me volteas a ver, ¿no? Ningún derecho humano ha sido ganado pidiéndolo por favor. Ninguno. Revisemos la historia, ninguno. Ninguno. En todos los casos, el grupo sometido ha tenido que exigir y ganarse los derechos. Si quieren que lo hagamos por favorcito, entonces por favorcito denos nuestros derechos y por favorcito dejen de matar mujeres y por favorcito dejen de, dejen de pagarnos menos a las mujeres en 30% y por favorcito. Si por favorcito entendemos. Claro, ¿no? Así sí. Muy bien, excelente, me encantó y sobre todo me encantó tu claridad, que desde hace 20 cachito de años que te conozco sigues con la misma claridad, la misma precisión y el excelente uso del lenguaje, que en el tema de género además tiene su jiribilla y su simbolismo extra que en otros temas, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir, querida Melissa? Pues a lo mejor, justamente como volviendo, dos cosas quisiera agregar, además del agradecimiento por invitarme. El primero es justamente regresando a esta época que estamos viviendo ahora, pues fijarnos por quiénes estamos votando, fijarnos cuáles son nuestros intereses, quiénes lo pueden representar mejor, y no nada más de partidos, sino también de personas, pero también de partidos, ¿no? Es un tema muy complejo, pero me parece que no podemos votar por quien es más guapo, más guapa, por quien es más famoso, sino justamente por quien haga una propuesta que vaya más hacia nuestros intereses y que ayude a que los intereses sociales se cumplan de mejor manera. Eso por una parte yo creo que sí es muy importante. Y por otra, pues nada, decirles que este es un tema complejo, difícil, por eso lo tenemos que entender, trabajar, y en ese sentido, bueno, pues yo les invito a que conozcan mis redes sociales. Ahí generalmente estoy hablando de este tipo de cosas, podemos o no estar de acuerdo,
pero creo que es muy importante que lo reflexionemos, que lo pensemos, que lo critiquemos, que lo analicemos y que entendamos, digamos, que este tipo de cosas a lo mejor no me pasan hoy a mí, pero si seguimos permitiendo que pasen, en algún momento van a llegar a mí. Así es, si yo no levanto la voz, cuando veo una agresión contra otro, seguramente yo seré el agredido en algún momento. Y claro, Melissa, como lo dijo, van a aparecer las redes sociales acá abajo, y si lo escuchan en un podcast, tengan la certeza que aparecerán en la descripción del episodio. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y cualquier podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, ustedes en su favorito encontrarán El Coraje de la Verdad y este episodio inaugural. Muchísimas gracias. A ti, gracias.